Ya comenzamos casi sábado, viernes, de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? ¿Hay algo para contar? Están volando cosas por todo lado. Sí. Impactante las declaraciones del jefe de gabinete, Francos. Bueno, hoy todo lo ocupa el tema de la denuncia de Coimas, el audio, de Españolo, Sí. jefe de Erandis, por favorecer a la Suiza Argentina en la compra de medicamentos. Incluso hasta con porcentaje y quién le tocaba a cada uno. Y bueno, involucra al asesor de Karina Milei, Lule Menem, Sí. al presidente de la Cámara de Diputados, Martín. Martin Menem, no quedó ningún Menem afuera, No, no, no. a Karina Y a Karina Milei y Milei. lógicamente al presidente de la República, en un esquema muy parecido al de el tema Libra, pues son más o menos los mismos. Por no decir, bueno, falta alguno más, pero ahí se ven los hombres, digamos, ¿no? Salió el jefe de gabinete y con tono serio y agitando las manos, dijo, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Claro, claro, claro. Entonces ahí quedamos Ya lo todos. aclaró de entrada. Ya lo digo, acá me pongo yo y acá banco todo y no pongo la mano en fuego por nadie. Lo que Quiere decir que él piensa que son todos ladrones. el jefe de gabinete no pone la mano en Claro, el por fuego por los nadie. funcionarios del gobierno, entonces, o digamos, ¿de qué estamos hablando, no? Este, ya, digamos, de tragedia ya esto parece cómico, pero uno no deja, porque hasta ahora nadie, por lo menos, claro, lo que pasa es que lo de los audios es algo tan potente, pero nadie parece vincular la relación entre esta cuestión y el tema del fentanilo, que ya se han llevado 100 Es verdad, vidas. sí, Y estamos hablando industria farmacéutica, en los dos casos. sí. Tengamos en cuenta que de acuerdo al informe de la ANMAT, que esto lo tratamos la semana pasada, la farmacéutica que hacía el fentanilo tendría que haber estado clausurada hace mucho tiempo. Sí. Y no fue clausurada. Entonces, digamos, estamos viendo acá que hay movimiento de plata para esto y para lo otro. Uno no deja de preguntarse por qué razón no cerraron los laboratorios de, estamos hablando de HLB Pharma, que producía fentanilo. Ya la cosa se pone oscura. Franco lo que trae es digamos, parece una representación tragicómica, ¿no? Porque hasta causa risa, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, Claro. eso es el jefe de gabinete. Claro, uno se pregunta qué está haciendo ahí, ¿Qué está haciendo entonces. ahí o qué están haciendo los funcionarios? Porque él es responsable del gobierno. Claro. Así que, digamos, sería gracioso si no hubiera tantos muertos. Muy bien, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Y como siempre vamos a hacer una breve referencia a nuestra querida ciudad de Mar del Plata y particularmente al clima en nuestra ciudad, que esta semana ha sido bastante hostil. No sé si hostil, pero ha llovido muchísimo, digamos, durante un par de días de lluvia constante. Eso ha puesto, digamos, la ciudad bajo agua durante un buen rato. De todas maneras, por suerte ya ha empezado a mejorar el clima, con algún día muy lindo, más bien soleado y con el cielo muy claro, aunque hacia la tarde se empezó a oscurecer nuevamente y es probable que el fin de semana también nos sorprenda alguna lluviecita. Pero bueno, estamos en esta magnífica ciudad de Mar del Plata y siempre da gusto recorrer sus calles. Así que ahora pasaremos directamente al ámbito de las noticias internacionales y como lo venimos haciendo últimamente, será con el informe, el resumen de noticias internacionales que nos brinda nuestra querida amiga Inaya. Claro, aquí tienes más detalles sobre las noticias internacionales más destacadas de la semana. Conflicto en Gaza. Ofensiva israelí en la ciudad de Gaza. Israel ha intensificado su ofensiva en la franja de Gaza, particularmente en la ciudad de Gaza. El ejército israelí ha ordenado la movilización de miles de reservistas para llevar. Esta operación ha provocado el desplazamiento de más de 16.000 personas en la última semana, sumando a una crisis humanitaria ya devastadora. Las organizaciones humanitarias han alertado sobre el uso del hambre como arma de guerra, ya que el bloqueo israelí ha dificultado la entrada de suministros esenciales, dejando a la población al borde de la hambruna. Despliegue naval de Estados Unidos en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha ordenado el despliegue de 3 destructores de misiles guiados frente a las costas de Venezuela. Los buques identificados como el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Samson forman parte de un operativo mayor que también incluye aviones de vigilancia y submarinos. Según fuentes de la administración estadounidense, el objetivo de la misión es combatir a grupos narcoterroristas en la región, como el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y las Maras Salvatruchas, a los que Washington ha designado como organizaciones terroristas. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha respondido condenando el despliegue como una amenaza extravagante y movilizando a más de 4 millones de milicianos, advirtiendo que su país defenderá su soberanía. Sabotaje del gasoducto. Las autoridades italianas han orden de arresto europea emitida por Alemania. El hombre, identificado como Sergei K., es sospechoso de ser uno de los coordinadores del ataque con explosivos a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico en septiembre de 2022. Incidente, que causó una gran conmoción geopolítica en su momento, dañó gravemente las infraestructuras que transportaban gas natural ruso a Alemania. Aunque Ucrania ha negado su implicación, el arresto de este sospechoso reaviva las preguntas: ¿quién estuvo detrás del sabotaje que dejó a Europa en una situación energética vulnerable? Se espera que el detenido sea extraditado a Alemania para... Como siempre, excelente tu informe, Inaya, pero también nos gustaría escuchar algo sobre lo ocurrido en América Latina en esta semana. En la última importantes noticias en el ámbito político, social y económico. Aquí tienes un resumen de los puntos más relevantes. Tensión política en la región. Venezuela y Estados Unidos. El despliegue de destructores estadounidenses en las costas de Venezuela para combatir el narcotráfico ha generado una fuerte reacción en la región. Varios líderes latinoamericanos, incluyendo el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, han condenado la acción, calificándola de amenaza y extravagante. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha respondido con la movilización de milicias para defender la soberanía del país. Brasil. La Policía Federal brasileña ha acusado al expresidente Jair Bolsonaro de intentar obstruir la investigación en su contra por presunto intento de golpe de Estado. Según la investigación, Bolsonaro habría solicitado asilo político al presidente argentino Javier Milei, una revelación que ha generado un gran revuelo en ambos países. Bolivia. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales está en el centro de la atención, con los candidatos de derecha Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga enfrentándose. Los resultados han dejado, lo que representa un duro golpe para el partido de Evo Morales.
Economía y desafíos sociales, crecimiento económico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha publicado un informe que proyecta un crecimiento de la economía regional de 2.2% para 2025 y 2.3% para 2026. Aunque se mantiene un crecimiento, se describe como prolongado periodo de bajo crecimiento, lo que subraya los retos para mejorar los ingresos per cápita. Inflación. El Banco de México ha anticipado que en sus próximas reuniones podría haber nuevos recortes a la tasa de interés, una medida que buscan contrarrestar la inflación. Desafíos humanitarios y sociales. La región continúa enfrentando desafíos significativos. El gobierno de Guatemala ha concedido estatus humanitario a migrantes mexicanos que han sido desplazados por la violencia en sus zonas de origen. Como siempre, muy completo tu informe, Inaya, te lo agradecemos mucho. Y nosotros vamos a tratar de hablar un poquito sobre estos temas, sobre un par de estos temas. Uno de ellos es que en un movimiento significativo que ha aumentado la tensión en el Caribe, el gobierno de Estados Unidos ha desplegado varios buques de guerra, incluidos destructores con misiles guiados, en aguas cercanas a Venezuela. Se trata de, los destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, el USS Gravely, el USS Jackson Durham y el USS Samson. Estos buques, que se encuentran entre los más modernos y versátiles de la Armada estadounidense, son parte de un operativo más amplio. La misión declarada es de combatir a organizaciones de narcotráfico y narcoterrorismo en la región como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y los que Washington ha designado como amenaza a la seguridad nacional. El despliegue de estos destructores se completa con aviones de vigilancia Boeing P-8 Poseidón y, según algunos informes, al menos un submarino de ataque. Según han declarado, el objetivo principal de esta fuerza naval es la interdicción de cargamentos de drogas en aguas internacionales, un esfuerzo que se ha justificado como un paso crucial para frenar el flujo de drogas ilícitas como el fentanilo y la cocaína hacia Estados Unidos. Esto, obviamente, ha generado una escala de tensión en la zona. La respuesta de Venezuela ha sido inmediata y contundente. Nicolás Maduro ha condenado el despliegue como una amenaza extravagante y ha ordenado la movilización de 4,5 millones de milicianos en todo el país. Maduro ha afirmado que Venezuela defenderá su soberanía y, con esa verborraje que tiene siempre, ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela. El despliegue ha generado preocupación entre los analistas, quienes advierten sobre el riesgo de un incidente diplomático o incluso un enfrentamiento marítimo, aunque el Pentágono insiste en que la operación es estrictamente antidrogas. La presencia de estos buques en un área tan sensible se percibe como una muestra de fuerza y una presión política sobre el gobierno de Maduro. Bueno, y aquí dejamos la bronca entre Estados Unidos y Venezuela, o por lo menos este inicio, y vamos a hablar un poco sobre las elecciones en Bolivia, que, como ustedes recordarán, se realizaron el domingo pasado, 17 de agosto, y han marcado un hito histórico al poner fin a casi 2 décadas de dominio del partido Movimiento al Socialismo, MAS, de Evo Morales. El país se encamina a una segunda vuelta electoral, una instancia que no se había dado desde que se estableció en la Constitución en el 2009. Los resultados preliminares, con el escrutinio prácticamente finalizado, muestran que ninguno de los candidatos alcanzó el 50%. Los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta programada para el 19 de octubre son Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quien ha sido la gran sorpresa al obtener el primer lugar con cerca del 32% de los votos. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, su victoria inesperada se atribuye a su campaña en la moderación y la reconciliación en un contexto de creciente polarización. Por otro lado, el otro contrincante será Jorge Tuto Quiroga, del Partido Libre. Un expresidente y representante de la derecha se ha quedado con el segundo lugar con aproximadamente 27% de los sufragios.
Por su parte, el resultado ha sido un duro golpe para el MAS, que por primera vez en mucho tiempo queda fuera de la disputa presidencial. El candidato oficialista Eduardo del Castillo obtuvo un resultado muy bajo, cerca del 3%, que lo pone en riesgo incluso la personería jurídica del partido. Se espera que cualquiera de los candidatos, de estos dos candidatos de derecha, que gane las elecciones, deberá centrarse en resolver la grave crisis económica que enfrenta Bolivia, caracterizada por la escasez de combustible, la alta inflación y la disminución de las reservas. La elección de uno de ellos marcará un giro hacia políticas conservadoras después de casi 2 décadas de gobiernos de izquierda. Bueno amigos, como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente, que lo pasen muy bien y nos encontraremos en el próximo. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a escuchar ahora la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Pablo Aceto, dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, expresó su preocupación sobre la corrupción en el gobierno de Javier Milei en una entrevista con Cazador de Noticias. A lo largo de la conversación, Aceto desarrolló una serie de puntos clave. El Estado como espacio trascendental. Aceto, basándose en la filosofía de Immanuel Kant, describió el Estado como un espacio trascendental. Argumentó que no es el Estado en sí mismo el que es bueno o malo, sino que sus cualidades dependen de las personas que lo dirigen y de cómo estas personas lo utilizan. En su visión, el Estado es un espacio de disputa donde diferentes sectores sociales luchan por sus intereses. Por lo tanto, considera crucial que los ciudadanos, al votar, elijan a quienes mejor representen sus propios intereses. La ceguera selectiva ante la corrupción. El dirigente criticó lo que él percibe como una ceguera selectiva de los argentinos ante la corrupción. Afirmó que muchas personas se oponen a la corrupción de un sector político, pero toleran o incluso apoyan la de otro, basándose en la lealtad partidaria. Según Aceto, esta postura no es una verdadera posición moral contra la corrupción, sino un favoritismo que en última instancia perjudica a todos los ciudadanos, ya que la corrupción afecta sin distinción de ideología. Subrayó que la moralidad es una cuestión preideológica y que los corruptos pueden estar en cualquier lado del espectro político, disfrazados de derecha o de izquierda. Denuncias de corrupción en el gobierno de Milei. Aceto hizo un señalamiento directo sobre el gobierno actual, afirmando que la corrupción se desboca en el gobierno de Milei. Hizo referencia a la supuesta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la agencia. Según Aceto, audios filtrados detallan un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, con un supuesto retorno del 8% que, según la denuncia, se destinaría a Karina Milei y a los primos Menem. Mencionó a la droguería suizo-argentina como la empresa involucrada en los contratos. El rol de la ciudadanía en la disputa por el Estado. Finalmente, Aceto hizo un llamado a los trabajadores y a la ciudadanía en general para que participen activamente en la disputa por el control del Estado. Argumentó que si no lo hacen, otros sectores lo harán y gobernarán a favor de sus propios intereses. Advirtió que aquellos que, siendo asalariados, votan a sectores que no representan sus intereses están cometiendo un trágico error. Aceto concluyó que las personas con discapacidad, los jubilados y los trabajadores comparten un mismo interés, y que la clave es unirse para disputar el control del Estado, en lugar de simplemente cambiar de líder político. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en Cazador de Noticias. Muy bien, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna de Carlos Matos. Presidencial. Nuevamente, casi sábado. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Esta fue una semana de foros, movilizaciones, concentraciones, llamadas, mensajes por WhatsApp entre personas simples, referentes, dirigentes de asociaciones de y para personas con discapacidad, prestadores, prestadoras, familiares.
La ley de emergencia en discapacidad en sí tiene algunos huecos y seguramente es perfectible, pero mucho peor es el veto liso y llano, porque más allá del problema con los prestadores, las prestadoras, los servicios que muchas personas con discapacidad necesitan, hay una cuestión simbólica. Una cuestión simbólica que no es menor. ¿Y por qué no es menor? Por lo que implica enfrentar desde un punto de vista específicamente aritmético, ya que ni siquiera económico, a la opinión pública explicando que es necesario vetar la ley de emergencia en discapacidad, más allá de discusiones lisas y llanas, simplemente vetar a la discapacidad. Insisto nuevamente, la ley de emergencia en discapacidad, el proyecto de ley de emergencia en discapacidad es totalmente perfectible. Se podrán hacer muchos cuestionamientos, pero es peor borrar el tema de la agenda y del mapa. Esa forma envalentonada en la que el señor presidente de la Nación, Milei, se dirigió varias veces por televisión en distintos programas diciendo que iba a vetar porque lo que importa acá es el superávit fiscal, hecho que también es para poner en duda, por supuesto, avanzando sobre los derechos de los sectores más débiles, frente a la indiferencia de gran parte de la población, es un hecho alarmante. Lo mismo ocurre con el sector de jubilados. Pero este miércoles, en materia de discapacidad, por lo menos diputadas y diputados se opusieron al veto presidencial y el presidente perdió. Tenemos que ver qué es lo que ocurre en el Senado. Pero esta lucha simbólica, que además se da dentro de una famosa batalla cultural, no es menor. Porque aceptar un veto de estas características, que la comunidad deje indiferentemente correr un veto que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad, es aceptar también la ley del más fuerte y aceptar también que hay sectores y personas que quieren profundizar la construcción social sobre la idea que hay gente descartable. Nunca una comunidad o una nación puede construirse sobre la noción de gente descartable. Estas ideas supremacistas parecieran volver después de mucho tiempo. Es necesario recordar una vez más algo que tantas veces dijimos desde estos micrófonos. Si queremos saber la calidad democrática de un país, tenemos que observar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Calidad de vida que implica derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a una vida plena, derechos económicos, sociales, políticos. Derechos que por supuesto también implican responsabilidades y deberes, pero para poder cumplir con esas responsabilidades y deberes debemos tener el piso común que nos asegure la calidad de ciudadanía mínima a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Estamos expectantes, atentos para ver cómo continúa esta historia. La semana que viene vamos a analizar los alcances del rechazo al veto
y seguir atentamente lo que ocurre a nivel legislativo. El tema no está resuelto ni terminado. Y por supuesto, profundizaremos el análisis simbólico de este tema. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Pablo Aceto, dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, expresó su preocupación sobre la corrupción en el gobierno de Javier Milei en una entrevista con Cazador de Noticias. A lo largo de la conversación, Aceto desarrolló una serie de puntos clave. El Estado como espacio trascendental. Aceto, basándose en la filosofía de Immanuel Kant, describió el Estado como un espacio trascendental. Argumentó que no es el Estado en sí mismo el que es bueno o malo, sino que sus cualidades dependen de las personas que lo dirigen y de cómo estas personas lo utilizan. En su visión, el Estado es un espacio de disputa donde diferentes sectores sociales luchan por sus intereses. Por lo tanto, considera crucial que los ciudadanos, al votar, elijan a quienes mejor representen sus propios intereses. La ceguera selectiva ante la corrupción. El dirigente criticó lo que él percibe como una ceguera selectiva de los argentinos ante la corrupción. Afirmó que muchas personas se oponen a la corrupción de un sector político, pero toleran o incluso apoyan la de otro, basándose en la lealtad partidaria. Según Aceto, esta postura no es una verdadera posición moral contra la corrupción, sino un favoritismo que en última instancia perjudica a todos los ciudadanos, ya que la corrupción afecta sin distinción de ideología. Subrayó que la moralidad es una cuestión preideológica y que los corruptos pueden estar en cualquier lado del espectro político, disfrazados de derecha o de izquierda. Denuncias de corrupción en el gobierno de Milei. Aceto hizo un señalamiento directo sobre el gobierno actual, afirmando que la corrupción se desboca en el gobierno de Milei. Hizo referencia a la supuesta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la agencia. Según Aceto, audios filtrados detallan un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, con un supuesto retorno del 8% que, según la denuncia, se destinaría a Karina Milei y a los primos Menem. Mencionó a la droguería suizo-argentina como la empresa involucrada en los contratos. El rol de la ciudadanía en la disputa por el Estado. Finalmente, Aceto hizo un llamado a los trabajadores y a la ciudadanía en general para que participen activamente en la disputa por el control del Estado. Argumentó que si no lo hacen, otros sectores lo harán y gobernarán a favor de sus propios intereses. Advirtió que aquellos que siendo asalariados votan a sectores que no representan sus intereses están cometiendo un trágico error. Aceto concluyó que las personas con discapacidad, los jubilados y los trabajadores comparten un mismo interés, y que la clave es unirse para disputar el control del Estado, en lugar de simplemente cambiar de líder político. Y de cargas sin tener interés alguno en el desarrollo industrial y social. Bueno, Marinucci también envió un mensaje al propio Sturzenegger y le advirtió que si realmente desea impulsar la industria y la producción, debería dejar de destruir la matriz productiva nacional. Crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y para quienes transitan. Hay un esquema que plantea los sectores liberales, de derecha, que es las inversiones extranjeras, que no sabemos cuáles son. Las inversiones extranjeras ya vemos a dónde van. Por ejemplo, a China. China te pone autovías, te pone superrutas, te pone trenes. De hecho, hay ya no hay donde poner una vía de tren en China. Y van a poner más. Incluso hay un tren que fue en su momento ícono de la ingeniería ferroviaria, que es el Transiberiano, ¿no? Claro. El Transiberiano, sí, que cruza campos helados,
un reto a la ingeniería. Bueno, van a hacer otro. A ver, la octava geografía del país, del mundo, perdón, que es la Argentina, tiene destruido el sistema ferroviario, un poco el plan de que se llevó a cabo en los 90, que ahora está reivindicado, donde la verdad es ese tipo de transporte no se puede hacer en ningún tipo de ruta. Por ahí, cuando estamos hablando de conectar la estación de tren con alguna localidad, un tramo corto, es entendible, pero no cruzar el país. ¿Vos estás hablando de los camiones bitrenes, lo que mencionábamos recién? Y yo diría mucho menos. A ver, el camión es para cubrir instancias cortas. Recordemos que, por ejemplo, la línea ferroviaria que llega al puerto de Mar del Plata está parada hace años, ni hablar de la que va a Miramar, que encima no sé qué quieren hacer ahí. A ver, los inversores extranjeros, ¿a dónde van a ir? Donde en principio haya infraestructura. Claro, obviamente. No tenés trenes, tenés que hacer todo en camión. La Argentina tiene combustible, pero te lo venden a precio internacional. Es más, te lo venden más caro porque el precio internacional, vamos a hablar de eso dentro de un rato, está cayendo y acá sigue aumentando. Y no tenés trenes y sos la octava geografía del mundo. Esto claramente, acá no es que las inversiones extranjeras indeterminadas, porque nadie te dice, porque todo cierra muy bien en el discurso de la derecha hasta que llegamos a la inversión extranjera. ¿Y la inversión extranjera dónde está? Porque que yo sepa, la inversión extranjera está yendo a los países comunistas. Sí. Caso de China, el caso de Vietnam, ahí están yendo las inversiones extranjeras, no acá. Ahora, ¿por qué eligen China y Vietnam? ¿Porque son admiradores de Ho Chi Minh? ¿Porque son admiradores de Mao Zedong? No, porque te da infraestructura, puertos, trenes, rutas, telecomunicaciones. Acá conectás, hizo un poco de frío y se acabó el gas. En verano se enciende 2 splits de más y se corta la luz. A ver, esto es digamos, como para encarar en serio la cosa, esto es otro disparate más de lo que anda dando vuelta, que, a ver, ¿para qué vienen las inversiones extranjeras? Vienen para el carry trade, para la bicicleta financiera, para otra cosa no viene, porque es lo único que aparentemente no, es lo único que está asfaltado en este país. Muy bien, Pablo. Vamos a tu columna. ¿De qué nos vas a hablar? Siguiendo esto, bueno, se dio la reunión de Donald Trump con Putin en lo que es la imagen, porque después se hizo una reunión con los líderes europeos y el contraste fue enorme. Alfombra roja para Putin y a los muchachos de Europa, a los líderes europeos, los juntó en una mesa y háganse amigos. Sin entrar en lo que es mayores detalles sobre las cuestiones geopolíticas, eso será charla para otra ocasión. Evidentemente hay un acuerdo entre Donald Trump y Putin, o por lo menos hay por parte de Donald Trump la visión de que a Rusia no se le gana, cosa que ya sabíamos. Trump lo está admitiendo
y está ordenando a los líderes europeos, déjense embromar, porque por este camino no vamos a ningún lado, más allá de algunos negocios que hace. Ya Estados Unidos no envía armas a Ucrania, se la venden a los europeos están gastando en armas, y si quieren désenla a Ucrania, dice. Una cosa así. Esto pone una situación de alivio a lo que son las tensiones, y entre ellas el precio del crudo. El precio del crudo venía cayendo previo a lo que fue la guerra de Ucrania. Crece por el conflicto, los bloqueos, las distintas sanciones, llega a $84 el barril. 85 llegó en un pico máximo años anteriores. Años, por ejemplo, antes de la aparición de Milei en el gobierno. Incluso durante el gobierno de primer año de Milei, primer año calendario, ¿no? Llegó a estar $84 el barril, que es el precio con lo que tiene el combustible. A partir de ciertos otros hechos, los conflictos en Medio Oriente, no sube más el precio del petróleo. Se mantiene igual, se mantiene en esos rangos, incluso está un poco más bajo, llegó a estar 82, $83 de barril. Llegó a un punto de $84 cuando se estaban tirando cohetes entre iraníes e israelíes. Y era claro que en la distensión, en la baja de los conflictos, el precio se desplomaba de nuevo. Y es lo que ha pasado. Hoy subió un poquito más, está a $67 el barril. Si uno toma el promedio de este año, nunca estuvo en ganancia. Estuvo en menos 84, digo, para los inversores. En menos 8 es el promedio del 2025, a pesar que en la Argentina sigue subiendo. Entonces, no solamente nos cobran lo nuestro, precio internacional, sino que esa promesa que si el precio internacional caía, también iba a bajar el precio del combustible, lo cual no está pasando. De hecho, ya hubo 4 aumentos en lo que va de agosto. Pablo, acá nunca baja el precio del combustible. Y tendría, de acuerdo a lo que decía Milei, tendría que haber bajado. Y tendría que haber bajado un montón, no menos del 10%. En lo que va del año, no menos, Y llegó a estar, llegó a tener caída del 16, del 18%. No exageremos. Pero o por lo menos no tendría que haber subido. Digamos, en un caso, qué sé yo, uno lo entendería, tendría que haber bajado el 10%, más del 10%, no solamente no bajó, sino que sigue subiendo. Eso lo dijimos cuando se aprobó la ley Bases, que hace una profunda modificación, siempre para atrás, esto hay que decirlo, desde el 68, desde el 67 para acá, la ley de hidrocarburos, siempre en cada etapa empeoró la situación de los intereses argentinos. En este último retoque, ya ni siquiera las petroleras tienen la obligación de autoabastecer la Argentina. ¿Qué es lo que está sucediendo? El precio del petróleo cae. Las petroleras no tienen la obligación de abastecer de petróleo a la Argentina y nos encontramos con algunas situaciones.
Más allá de que van a encontrar por ahí récord de esto, récord de lo otro. Ahora, cuando vamos a los números, fuera de lo que son los portales cercanos al gobierno de Milei, nos encontramos con que en Santa Cruz hay 1.800 despidos de personal jerárquico de la industria petrolera. En lo que va desde el 2024, el trabajo de las petroleras ya van 4.000 empleos perdidos. 4.000. Esto también tiene que ver con la salida de Santa Cruz de YPF, de famoso proyecto Andes, donde se le regala pozos de petróleo a funcionarios del gobierno que no vienen a extraer petróleo, sino que vienen a endeudar producciones futuras, que produce un parate. ¿Qué es lo que produce estos despidos? ¿Cuál es el punto clave? La caída del precio del petróleo. Es decir, no le es rentable extraer petróleo. Ahora, que no sea rentable para el petrolero, sí es necesario para el país. Ya habíamos hablado sobre la caída de perforación, de la actividad de perforación en Vaca Muerta. Ya sería repetir muchas veces lo que llama la atención de las petroleras extranjeras que se han ido, y gasíferas. La última fue Total, la francesa, que se quedó con algo, pero muy, muy marginal. De hecho, Shell está vendiendo o puso en venta, aprovechando los dólares que nos presta el Fondo Monetario Internacional, que lo quieren para ello, la venta de la refinería de Dock Sud. Lógicamente, esto hoy no lo notamos, pero esto va a caer. Recordemos, y esto recordarán lo que nos escuchaban durante la época de Fernández, cómo nosotros cuestionábamos el hecho del Plan Gas 1, Plan Gas 2, hasta Plan Gas 4, donde se le tenía que poner subsidio a las petroleras y a las gasíferas para que produjeran gas, para que tengamos gas. Que nosotros decimos, si no empezamos a resolver el tema de que el recurso natural está al servicio de los argentinos, vamos a seguir con este problema. Vino Milei, no solamente nos solucionó esto, sino que la empeoró, porque ni siquiera tienen la obligación por ley de abastecer a la Argentina con gas y petróleo. ¿Por qué? Si les es caro vender para afuera, ¿por qué razón no venden para adentro? Porque vender para adentro es recaudar en pesos, y ellos lo que les interesa es vender afuera y recaudar en dólares. Entonces, esto que se está viendo en Santa Cruz se está replicando en todas las provincias. En Santa Cruz ha llegado a una cuestión sin precedentes. Nunca hubo en Santa Cruz, desde hace 80 años que está en la provincia de Santa Cruz YPF, nunca había pasado esto, y está muy vinculado con la salida de YPF, que todavía no se explica por qué dejó petróleo servido para entregárselo a alguien que ni siquiera lo quiere sacar. Lo único que le interesa es endeudarse. Y esto, el mundo de la energía es un mundo matemático. Esto pone un horizonte bastante sombrío de lo que puede suceder como crisis energética en el país. Porque después reactivar todo no es tan fácil, ni tan rápido, ni tan sencillo, y mucho menos barato.
Nos vamos, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti, FM 87.9 en Mar del Plata, con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Quila Payún, La Muralla. Saludos para todos.